Heidi Bimay. Hostia, tengo el culo cuadrado, ya no aguantaba más. Hay que poner un sillón de gel. Hostia puta. Muy buenas, chavales. No tengo micro, pero da igual. Musiquita y narración. Hoy nos vamos a Atxaneta, uno de los primeros pueblos, no. Uno de los pueblos más cercanos de lo que es el territorio templario. Así que, a ver, para espabilarme un poquito, vamos a empezar por Atxaneta, que es un castillito. Y eso, voy a hacer la ruta del territorio templario que hay aquí en Castellón. Así que nos ponemos en marcha. Venga, chavales, vamos para allá. Para ver dónde está el castillo. Hostia, pues habrá que averiguarlo. Está a 3 kilómetros de aquí, saliendo para afuera, o sea que sí. ¿Pero tú lo tienes claro? No, pero da igual, vamos a la aventura. A ver. Muy lejos no estará. Mira, Venga. Piti. ¿Qué? Parece mi Piti. Nos la pegaremos. Parecía la Piti, ¿eh? Esto es sin salida, pero vamos a ver eso. Bueno, pequeña será porque esto es una casa ya. Pero eso de ahí atrás que está ahí medio derribado, algo tiene que ser también. Pues será un patio que atraviesa la casa, porque macho. Lo digo por la piedra que tiene y todo. Te digo que saques el teléfono y mires la oficina. Y las conchas, claro, todo esto es del Camino Santiago también. Que va, es una iglesia pequeñita, pequeñita. Una ermita. Oficina de turismo. Yo creo que hemos llegado tarde, a ver, esto. Historia. Història d'Atxaneta. Tot i la trobada de restes de l'edat de bronze tant a la conca del riu Montlleu com als voltants del castell, així com de la presència de la civilització islàmica, fet que dona nom a Atxaneta,
provenint del nom de la tribu berber Assanata. La història coneguda Ah, del poble Assanata, s'inicia eran amb la bereberes. conquesta cristiana del rei. Hacia las useres. Pero ahora tenemos que salir para allá, ¿no? Ya te lo digo. A ver, ¿aquí qué pone? Castell. Vale, venga. Cuidado que podemos subir. Oiga, esto es terreno. Uy, está mal. La torre del homenaje. ¡Uah! Vaya por Dios. Pues aquí estamos ya. Castillo de Atzeneta. Me equivoco, es del... Bueno, Aquí hay información. sobre el 1300 creo que lo rehicieron. Porque como veis se convirtió en ermita para los peregrinos, tanto de lo del Camino de Santiago como una peregrinación que hacían de aquí a Peñagolosa, pasando por Chodos y las Useras. Era la ruta de peregrinos. Esto parece que esté muy fresco, ¿no? Sí. Oye, esto está recién hecho. Mira, mira este. Uy, ¿qué haces este? Ah, vale. No está Y claro, esas tejas, todo eso es del año, si no me equivoco, 1500. Hola, bonito. cariñoso. Hola, hola. Hombre, pobrete, está aquí, que no ve gente. Ah, pues está limpio, bien cuidado. Hola, hola. Y eso es más o menos lo que queda de la fortaleza templaria. Luego se rehizo a... Hola, hola, hola. Hola, Pachi, Pachi. Ay, qué simpático. Going through pages and looking down lines and lines. Space of your life is only
castillo de origen árabe solo se conserva la torre del homenaje. Torreón de estilo gótico que presenta planta cuadrada con hospedería y portadas con arcos de medio punto, reconstruido como ermita en honor a San Juan Bautista. Enclavado en un lugar estratégico en las puertas del maestrazgo, era el cierre y protección del paso por el collado de Atzeneta, principal acceso a la villa desde las sierras de Lucena. Se trata de un antiguo castillo que estuvo integrado en la demarcación territorial del castillo de Culla. Cuando el rey Jaime I de Aragón reconquistó la zona, lo utilizó junto al castillo de Les Coves para cambiarlo por Morella. Pasó de este modo a los dominios de Blasco de Alagón, incorporándose así en 1233 al reino de Aragón. La ermita, construida en 1516, está dedicada a la Virgen de la Esperanza y a los santos San Fabián y Sebastián. De fortaleza templaria a lugar de romería. En la actualidad se siguen haciendo las romerías en las fiestas patronales, pasando también els peregrins de les Useres, en su camino tradicional a San Joan de Peñagolosa. Sube. Hasta luego. Ya ves cómo frena esta moto, el motor. Tienes que ir por ahí, ¿eh? Estoy girando poco a poco. Go to the home. Treat that mouth that one time around and shake
Heidi Bimay. Hostia, tengo el culo cuadrado, ya no aguantaba más. Hay que poner un sillón de gel. Hostia puta. Pues bueno, chavales, aquí vamos a dejar el capitulillo de hoy. Como os he dicho, no, porque no he dicho nada. ¿Qué iba a decir? Eso, que haré como la voz en off para explicaros un poco mejor lo que es lo del territorio templario, ¿vale? Porque como soy tan maleta, pues no quiero que hacerlo mal. Prefiero mirarlo bien, cómo son las cosas y decirlas, no decirlas a voleo como siempre digo, si no, no parece serio. Y nada, y eso, chavales, hasta el próximo capitulillo, que no sé cuándo va a ser, aunque parece que tengamos más ganas. Esto que es el vertedero. Pues nada, chavales, desde aquí lo dejamos, a ver si el próximo... Hay varios pueblos que son del territorio templario, está Coves de Vinromà. Así vamos a empezar desde lo más cerca a nosotros hasta lo más lejos, hasta la provincia de Teruel, porque la verdad esto es el Bajo Maestrazgo, también molaría hacer el Alto Maestrazgo, que es de Teruel. Pues bueno, chavales, ¿queréis despedirte también? Pues con esto y un queso, no sé cómo se dice, pero da igual, nos vamos. Venga, hasta el próximo capítulo, chavales. Rock and roll, gas y que les den. A huevo sale.